tenemos que programar el placer para que se haga automático, porque siempre funcionamos en modo automático. Es nuestro modo automático, nuestro inconsciente, el que nos dicta lo que tenemos que hacer, incluso aquello que tenemos que pensar. Es el inconsciente el que nos dice lo que vamos a pensar antes incluso que nosotros lo sepamos. Esto lo sabemos a nivel científico a través de resonancia magnética funcional. Es decir, meten a un individuo en una máquina de resonancia, se le dan a pulsar unos botones. Una vez que el individuo está pulsando los botones, en el cerebro se iluminan unas partes. Cuando esto lo ha realizado varias veces, los neurocientíficos ya saben la luz que corresponde a la pulsación de cada botón. Entonces, cuando los neurocientíficos le dicen al individuo que pulse un botón y él se lo piensa y lo pulsa, antes de que lo pulse, en esa meditación antes de pulsarlo, su cerebro ya sabe qué botón va a pulsar. Los científicos son capaces de ver en su cerebro el botón que van a pulsar antes de que el individuo lo decida. Esto se han hecho pruebas muchas veces, hay mucha bibliografía, incluso vídeos en internet que lo explica y se ve el experimento in situ. Es decir, nosotros no tomamos las decisiones. Es nuestro inconsciente, nuestro modo automático, quien toma las decisiones. Pero esto forma parte de la cultura popular. Por ejemplo, ¿por qué queremos hacer una cosa y hacemos lo contrario? ¿Por qué tenemos un hábito que no podemos quitarnos? ¿Por qué tenemos una adicción que nos puede y nosotros no podemos eliminarla? ¿Veis? Es el mismo patrón. Es el modo automático, es el inconsciente, el que nos lleva por donde nosotros no queremos ir a veces. ¿Y entonces qué pasa? ¿Estamos condenados a seguir ese patrón? No, porque hay una lucecita allá al final del túnel que se llama consciencia, con la cual nosotros podemos darnos cuenta de decir, bueno, yo estoy haciendo cosas que no quiero hacer. Luego tengo que cambiar esa situación. Pero la forma de cambiarla no es pensando para luego actuar, sino pensar para programar mi inconsciente o mi modo automático y luego actuar. Con esto quiero decir que, por ejemplo, quieres ir al gimnasio a aprender inglés, lo que tanto se propone uno al principio de cada año. Pues no se trata que digas, mañana empiezo, pues porque a lo mejor mañana no empiezas, pero sí ir repitiéndote muy a menudo que eso lo vas a hacer, hasta que tu inconsciente o tu modo automático lo asuma. Es como un idioma, un niño o un adulto no lo aprende en un día. Requiere muchas exposiciones controladas para que él aprenda ese idioma. Cuando te vas a otro país, a veces de escuchar y de interactuar, vas aprendiendo el idioma. Y entonces el idioma pasa a formar parte del inconsciente y el individuo no tiene que seleccionar la palabra ni pensarla, sale automática. De la misma forma, todas las conductas o aquello que queramos hacer, cuando vamos entrenándolo, al final sale. Pues lo mismo ocurre con el placer. Por mucho que se nos diga que el placer es eso de déjate llevar, lo que te apetezca, no pienses en nada, simplemente siéntete. Pues claro, esto lo hacemos cuando hemos tenido una semana durísima de trabajo y estamos cansados y extenuados al límite, que llega el fin de semana y simplemente eso, no haciendo nada, ya estamos bien, ya sentimos placer, porque estamos descansando. Y sin hacer nada.
y ya sentimos placer. Pero si estuviéramos siempre descansando, al final el placer desaparecería. Y si nosotros queremos tener un placer intenso las 24 horas del día, todos los días, incluso cuando dormimos, porque dependiendo de cómo durmamos, dependiendo de cómo vivamos, así dormiremos, pues si queremos tener este placer tan continuo en nuestras vidas, no tenemos otra que automatizarlo. Y para automatizar el placer tenemos que saber cuál es su dinámica, cuáles son sus partes, cómo funciona. Aquí abajo en la descripción dejo un libro que lo tenéis gratis en formato electrónico, o si lo preferís en papel en Amazon. Aquí explico todo el proceso de cómo funciona el placer. Por daros unas pequeñas pistas, os tengo que decir que el placer no solamente es una cuestión personal de cada uno, que surge de sus apetencias o de sus inclinaciones. No, el placer tiene sus cosas básicas evidentes. El placer se puede dividir en partes, en carpetas. Yo las llamo unidades de placer. Por eso el libro se llama Pro-Uniplacer, proporción entre unidades de placer. Porque cuando combinamos las diferentes unidades en proporción, ahí siempre mantenemos el placer. Si nosotros siempre hacemos lo mismo, una unidad de placer, el placer cuando se expone durante un tiempo, se extingue. Por esto hay que ir cambiando de placeres para que siempre sintamos esa sensación de placer. Entonces, entendiendo que el placer son muchas unidades de placer, estudiando cada una, practicando cada una, pensando en ella, las vamos haciendo automáticas y luego las podemos ir combinando. Y cuando hagamos las combinaciones adecuadas y practiquemos en ello, al final nuestro inconsciente cogerá esas combinaciones que irá ejecutando y siempre iremos teniendo días con placer. Es así de sencillo. Una unidad de placer son los sentidos, es evidente. La vista, el oído, el gusto, el tacto. Gracias a los sentidos tenemos el placer de la comida, el placer del sexo. Pero estos placeres pues son momentos puntuales en nuestra vida. Hay otros muchos placeres, porque no podemos estar las 24 horas del día comiendo o practicando sexo. Entonces la cuestión es qué hacemos después de comer y de tener sexo. Pues tenemos que ir añadiendo placeres. Y hay unidades de placer. De la misma forma que los sentidos es una unidad de placer, la razón también es una unidad de placer, la estética es una unidad de placer, el orden, el experimento y así hasta 25 que he detectado yo, quizás hay más. Entonces, practicando estas unidades de placer y proporcionándolas, combinándolas en proporción, ahí tendremos un placer continuo hasta llegar incluso hasta el éxtasis. Si yo digo que la razón produce placer, mucha gente dirá, no entiendo nada. Dirán esto porque, ¿cómo es posible que la razón dé placer? ¿Cómo es posible? Pues yo me limito a citar a un señor que se llama Thomas Hobbes, un famoso filósofo de la época de Descartes, que interactuó con él. Y él decía, en su libro El Leviatán, que la razón produce más placer que los sentidos, es decir, que el comer, el sexo y todas estas cosas producen más placer. Y lo dijo un hombre que tuvo una vida que le gustaba el deporte, tuvo varias amantes, no se privaba de buenos banquetes y se cuidaba y vivió hasta los 90 y pico años o por ahí, que era algo poco habitual en su época. Pues este hombre decía que la razón
daba mucho placer. La razón simplemente es combinar un pensamiento con otro para producir uno diferente. Y esto produce mucho placer. Claro, cuando haya alguien que no lo ha practicado, pues difícilmente va a sentir placer razonando. Pero en la medida que uno se dedica a esto, al final le va pillando el gusto y cada vez va sintiendo más placer. Esto da tanto placer que hay incluso gente que a base de razonar y el placer hay que llevar cuidado y siempre hay que tenerlo en proporción con otros placeres, es decir, con diferentes unidades de placer. O sea, hay gente que el tema de la razón le ha provocado tal adicción que ha acabado con la vida, con su vida y la de su familia. Ahí tenemos, y esto lo sabemos por las cartas, ahí tenemos la vida de Carlos Marx y Nietzsche, que se dedicaron tanto a la razón, a razonar y a razonar, a estudiar y a razonar y a mezclar un pensamiento con otro, que desconectaron de tal forma de la realidad que descuidaron totalmente su salud y descuidaron a su familia. Carlos Marx tenía mujer, hijos y los dejó morir de hambre y en frío y enfermedad mientras él se dedicaba a razonar. Y Nietzsche no se casó nunca, pero su obsesión por la razón le hizo aislarse totalmente y de tanto razonar y razonar cayó tan enfermo que acabó loco y muriendo posteriormente. O sea, cualquier unidad de placer, si se vive con intensidad, hay que llevar cuidado, sabiendo que hay que pasar a otra unidad de placer para que no provoque adicción en nosotros. El placer viene realmente cuando hay una proporción entre las unidades, porque cuando el placer se convierte en adicción, desaparece el placer y solo queda el hábito de saber que eso una vez nos produjo placer y nuestro inconsciente, nuestro modo automático, lo va repitiendo una y otra vez. Entonces, de lo que se trata es de que nosotros eduquemos a nuestro inconsciente, a nuestro modo automático, a través de estudiar cada unidad de placer y exponiéndonos a ella, pensando en ella y exponiéndonos a ella. Y cuando veamos que una unidad empieza a no dar placer, entonces cambiar a otra. Y ahí vamos encontrando una proporción. Para saber cuándo tenemos que ir cambiando, pues lo sabemos a través de la práctica y sobre todo a través de los sentimientos. Saber si a mí ciertas combinaciones me da enfado o estoy enérgico o plácido o inquieto, tranquilo, entusiasmado, dichoso o alegre o temeroso o rabioso o calmado o eufórico o triste o angustiado. O sea, son los sentimientos los que nos van a ir orientando si realmente estamos en modo placer o estamos en modo adicción y nos dedicamos solamente a una unidad. Esto que puede parecer muy complicado es sumamente fácil cuando se mete uno en ello. Es como estudiar japonés. Al principio no sabes por dónde pillarlo, pero poco a poco se va entendiendo y se va practicando. Pues nada, el que quiera, ahí abajo está el libro y iré publicando más vídeos. Buenas tardes, buena suerte.